Hola, bienvenido a un nuevo video sobre refactorizando todo con un Codineric. Y Codineric soy yo. En este video tengo muchas ganas de contarte algo que te conté en el video anterior, si no lo viste, estaba muy interesante, sobre cómo hice para pasar el primer desafío que tuve a la hora de entrar en mi nuevo trabajo. Y si no lo viste, te hago una recapitulación donde básicamente el problema era que habían empezado un pipeline donde dos data engineers estaban trabajando pero no se hablaban entre ellos y hacían la buena de Dios. Faltaba una persona que dijera así es como hay que hacer para que este proyecto pueda escalar y pueda continuar. Entonces, vamos a ver todo lo que hice y con algo especial que me venían pidiendo hace mucho, te voy a mostrar cómo hacer para poner Airflow en tu local usando Docker Compose. Ok, pasemos al código. Como puedes ver acá, esto está conformado por un Dockerfile y un Docker Compose. El Dockerfile, como puedes ver, es súper simple. Básicamente tenés una imagen de Airflow, donde yo después le digo que use como env mi Python env, que va a ser la locación de Airflow, que es acá en opt Airflow. Le copio los requirements y se los pego y le digo corre, instálame todo y salimos a la cancha. Así de simple. ¿Dónde está la magia? En el Docker Compose. Vamos a verlo. Esto se lo tengo que agradecer mucho a una persona que jamás va a ver mis videos, pero se llama Eyal. Y fue la persona que me creó esto y me dijo, Eric, toma, acá tenés, esto anda. Eyal era un gran DevOps que pasó a mejor vida, o sea que se fue a otra empresa y le pagan más. Pero me dejó esto como legado. Y siempre que tengo que mencionar este código, me parece correcto darle las gracias porque me salvó la vida y me parece increíble lo que hizo. Y me costó un tiempo, pero lo entendí, así que te lo puedo explicar a vos también. Bien, entonces veamos. Lo primero que hizo fue, literal, si buscas en Google vas a encontrar esto, así que no hay ninguna magia, pero le metí un par de cositas divertidas. Veámoslo. Acá tenemos este commons, que como puedes ver tiene este ampersand, que no sé muy bien cómo se explica esto, pero es algo así como anchors y pointers o algo así. Básicamente te permite definir cachos de código que después podés repetir en otros lugares. Algo así como funciones o variables, míralo y lo vas a entender. Entonces, definimos este Airflow Commons donde le decimos que lo que va a hacer es buildear la imagen de Dockerfile que tenemos ahí y va a definir como variables de entorno todo esto. Donde tenemos el Airflow Core Executor, donde básicamente le decimos que use Celery, o sea, básicamente acá lo que estamos haciendo es modificar el airflows.cfg con estas configuraciones y lo hacemos a través de variables de entorno. Entonces tenemos después la posición del SQL, tenemos el connection string del SQL, tenemos el Celery, tenemos el Fernie, tenemos que los DAGs se pausan en inicio, que no cargue los ejemplos, la autenticación que use la básica y bla 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 bla. ¿Se entiende? Después le decimos que todas las configuraciones de variables de entorno específicas de nuestro proyecto lo levante de este archivo .env. O sea que en mi proyecto yo tengo definido un .env con todas mis variables. Y es más, te lo puedo mostrar. Como puedes ver, tengo este .env donde básicamente lo único que hice fue poner un environment o lo que sea. No lo voy a usar, pero para que lo entiendas. Y acá es donde viene lo interesante. Un montonazo de volúmenes. Tenemos un volumen con los secrets, que es básicamente una carpeta donde tengo todos mis secrets. Estos van a ser conexiones o cosas que yo no quiero que se expongan. Los tengo ahí. Después tengo configuraciones, donde en mis configuraciones te lo puedo mostrar. O no. Configuraciones. No tengo nada. No importa. Configuraciones nada. Donde bueno, no tengo nada. Después, todo lo que tengo acá lo meto dentro de Airflow Commons, cosa de que si tengo que estar haciendo modificaciones y probando en desarrollo, en Commons voy a tener toda mi carpeta. Después los DAGs los meto en DAGs, básicamente, y logs, hago una carpeta de logs para ver qué me está pasando y que se loguee todo. Por último, esto no sé, vaya uno a saber por qué, pero se define el user git, que es básicamente, no sé, pero bueno, se usa para algo. Y después tenés que depende de Redis y depende de Postgres. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que implementen este Airflow Commons, lo que va a hacer es esperar a que primero los dos containers de Redis y de Postgres se levanten antes de que empiecen estos. ¿Bien? Entonces, ahora veamos los services. Como podés ver acá, tenemos un Postgres, que es un Postgres común, nada especial. Después tenés el Redis, nada especial. Y acá es donde empieza lo interesante. Como podés ver, el web server levanta de Airflow Commons todas las configuraciones
Y después le dice simplemente que use el comando web server, o sea que básicamente cuando inicia levanta el web server y nada más, así de simple. El scheduler hace exactamente lo mismo, tiene el comando scheduler y levanta. Y después tenés el worker. Acá de momento tengo un solo worker, pero como estoy usando Celery, levanta un worker. Y después tenemos un Airflow init que básicamente inicializa algunas cositas que van a tener todos en común. Básicamente le dice que levante la DB, o sea que haga un Airflow upgrade DB cuando levante. Crea un usuario y le da usuario y contraseña. Tenemos un flower, que la verdad nunca lo uso, pero está ahí. Y por último, crea un volumen para nuestra DB de Postgres. Entonces, así de simple, como pudiste ver recién, hago docker compose app y lo que va a hacer es ir a mi docker compose, va a buildear la imagen y después va a construir todo. Y como puedes ver acá, puedes ver que va creando todos los containers, yo ya los creé para no perder el tiempo, y empieza a levantar todo. Pum, 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 tenemos el Postgres, tenemos el Redis. Y en cualquier momento vamos a poder ver que el web server está listo para andar. Veamos. Y ahí, como puedes ver, está andando. Tengo un error, pero no le vamos a prestar atención porque no es importante para esto. Pero bien, como puedes ver, acá tengo ya mi DAG original y después el DAG refactorizado. Vamos a ir viéndolo muy rápidamente para que entiendas el concepto de qué es lo que hice. Y por cierto, todo esto está completamente minimizado para que se entienda bien cuál era el problema y cómo lo resolví. No es exactamente lo que había, pero el concepto se va a entender. Entonces, acá, esto como puedes ver era el DAG original. El DAG original tenía providers, que en realidad tenían que ser extractors, pero no sé por qué los llamaran providers, y eso iba a loaders. Y después de tener todo cargado, creaba un datamart, como puedes ver acá. Y ahora, el DAG refactorizado se ve igual. ¿Por qué? Porque la funcionalidad no cambió, lo que cambió es cómo se implementó la lógica. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, veamos cómo está implementado el DAG básico. Como puedes ver acá, para cada una de las tasks, hay una función extract, una función transform y una función load, que bueno, en este caso es una sola. Y había una función load, pero bueno, se ve que me aburrí de estar escribiendo esto una y otra vez porque sé que está mal y me duele, pero imagínate que también hay una función load por cada una de las entidades que acá llamaron. Después tenemos este diccionario de entidades y después tenemos esta lista de diccionarios de entidades donde tenemos las propiedades de estas entidades, donde puedes ver que tiene un nombre, una extraction func, donde básicamente le dice la función de extracción, una URL que le dirá a dónde tiene que ir a extraer y una función de transformación. Y acá me está faltando la de cargar, pero ya expliqué, me aburrí de esto. Está mal, me duele hacerlo. Pero bueno, para que entiendas el problema. Y después tenés una función de provide items y una función de load items. Esto está bien, no sé si lo arreglaron, pero en Airflow 1.10 a Airflow 1.15, si mal no me equivoco, había un problema que no te conviene instanciar objetos a menos de que sea completamente necesario. ¿Por qué? Porque se te rompe todo y si tenés muchos DAGs a la vez, cada DAG, cada vez que corras uno, va a instanciar todos los objetos de todos los DAGs. Porque cuando renderiza hace eso. Así que, no sé. Pero te recomiendo que hagas esto. No sé si lo arreglaron. Si lo arreglaron, estaría bueno que alguien lo sabe, lo diga. Pero me pasó eso en Airflow 1.15, si mal no recuerdo. Y desde entonces siempre hago funciones que llamen a clases. Después teníamos los default args como siempre. Teníamos el DAG como siempre, nada muy misterioso. Y como puedes ver son básicamente 3 Python operators para que entiendas todo, nada muy mágico. Pero ten en cuenta que esto estaba repetido 7 veces. Había 7 archivos iguales a este, donde todo se repetía una y otra vez. Entonces, veamos qué es lo que hice yo para que esto se vuelva un poquito más funcional. Entonces, la lista de diccionarios lo dejé. Y esto casi seguro que se parece a un patrón de diseño que no recuerdo muy bien si sabes del tema. No sé si sería un factory o un builder o un patrón de esos. Porque como podés ver tenemos atributos específicos de cada objeto y funcionalidades específicas de cada objeto, donde yo le estoy inyectando funcionalidades distintas. Pero al final del día lo que estoy haciendo acá, como vamos a ver, es estoy creando un objeto que va a tener todas estas funcionalidades específicas para esto. Entonces, ¿qué es lo que hice? Creé una clase específica extractor, una clase loader y después, si tenía alguna clase distinta o alguna funcionalidad distinta a estas clases, creé distintas clases, que ahora lo vamos a ver. Después, para cada uno de mis diccionarios fui definiendo la clase extractor depende de esta clase extractor, así que vas a instanciar un objeto de esta clase. Y para el loader lo mismo, un objeto de esta clase
así, así, así. Y después las funciones lo único que hacen, como puedes ver, es instanciar un objeto de esa clase y llamar al extractor. Lo mismo con el loader, llama al loader. Hey Eric, ¿dónde está el transform? Ahora lo vamos a ver. Y el build_mart sigue igual porque esto no importa. En realidad esto lo que hacía era llamar a una query que buildeaba el mart a través de distintas tablas que ya estaban cargadas en la base de datos y se entiende. Después, ¿qué es lo que hice? Todos los default args los mandé a un archivo que esto lo vengo haciendo hace un montón de tiempo, donde yo creo un DAX helper, como puedes ver acá, y pongo todos los que van a ser los default args. ¿Por qué? Porque siempre se van a cumplir, siempre van a ser los mismos. Entonces es medio raro definirlos una y otra vez en cada archivo. Definirlos una vez. Por ejemplo, el email siempre va a ser el mismo. El email on failure siempre quiero que sea el mismo. Si tenés un callback, que puedes hacer email callback o on failure callback, lo definís acá. Es medio raro definirlo para cada archivo. Y después, como puedes ver, es todo lo mismo. Pero bueno, veamos la magia de las clases. ¿Por qué esto es más mejor? Bueno, veamos esto. Yo acá lo llamé ETL class, pero es medio feito así, pero no importa, funciona. Entonces, yo tengo un item extractor donde todo es igual, cada uno de estos implementa el mismo extractor, entonces no tiene sentido implementar la misma lógica una y otra vez en 7 archivos distintos. Hacelo una vez y que funcione bien. Imagínate cambiar esto, es un dolor de cabeza. Y ahora, como puedes ver acá, en item loader tengo el load que implementa un transform que va a ser siempre el mismo. Pero ¿qué pasa cuando no es el mismo? Cuando el transform es distinto, pero la carga es la misma. Bueno, acá es donde viene la magia de la herencia, donde yo puedo heredar de la clase padre item loader y cambiar el transform. Esto está así. Cambio el transform, donde se va a implementar este transform, e incluso vos podés usar super para que una vez que implementas transformaciones específicas de ese dataset, le apliques las transformaciones generales, que era lo que pasaba, por ejemplo, en este proyecto. En este proyecto, al final de las transformaciones, se quería guardar dónde estaba alocado el archivo que se había descargado. Entonces había una transformación extra en el dataset donde al final se agregaba una columna que decía locación y la URL donde estaba alocado. Y bueno, así de simple se resolvió algo que pasó de ser un montón de archivos con código dado vuelta por todos lados a un producto que se puede escalar tanto horizontalmente como verticalmente. ¿Por qué? Porque si el día de mañana hay que agregar una entidad nueva, lo único que tenés que hacer es agregar estos parámetros acá adentro. Y si esa entidad cambia su comportamiento, en donde decís que ahora el extractor es distinto, heredás del extractor original, le cambiás la lógica y sale para adelante. Mientras que todo lo demás sea lo mismo, ¿no? Suponiendo que, bueno, la lógica sea parecida. Si es distinta, creas una clase distinta. Pero bueno, eso sería bastante igual a las funciones que había antes. Pero bueno, ¿este código, Eric, lo vas a subir a algún lado? Sí, a los Patreons. Porque gracias Patreons por ayudarme con todo esto y poder hacer posible que todo esto funcione. Y si querés sumarte a los Patreons, conseguirá en el link que está ahí en la descripción. Pero si no podés sumarte, me ayuda muchísimo que des una manito arriba, que me dejes en los comentarios qué opinas sobre esto. Me parece algo bastante interesante, especial en la parte que me venían pidiendo mucho lo de el Airflow usando Docker Compose. Eso está copado. Y si quieres enterarte de próximos videos, considera suscribirte. Pero sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.